damos comienzo al teórico número 2 de embriología y en él vamos a hablar sobre la implantación y los primeros estadios del embrión. Al hablar de primeros estadios, hablamos de la formación del embrión formando un disco que llamamos disco germinativo de 2 láminas, y eso se llama disco germinativo bilaminar. Ambos procesos, tanto la implantación como la formación del disco bilaminar, se van produciendo al mismo tiempo. Vamos a irlo explicando muy detenidamente para que puedan comprender este proceso. Recordando la clase anterior, veíamos cómo se producía la fecundación, todo el proceso de segmentación, cómo la mórula después se transformaba en un blastocito, y este blastocito es el que se va a implantar. En la figura A vemos el proceso de segmentación, en la figura B podemos observar ya la mórula, en la figura superior me estoy refiriendo. En cambio, en la figura inferior del lado derecho, puedo observar con la letra A un blastocisto en un primer estadio, en el cual tenemos todas esas células que están en el exterior, que se llaman macizo celular externo o trofoblasto, y que es el que va a dar origen a la placenta, una cavidad en el centro que se denomina blastocele, y en un polo un grupito de células que es el macizo celular interno o embrioblasto y que va a dar origen al embrión. En la figura B vemos cómo se va a ir transformando ese blastocito y las células del macizo celular externo o trofoblasto se van a aplanar. Ya las vemos no como células tipo cúbicas, sino células planas, y cómo esas células que van a formar el embrión, o sea, el macizo celular interno, comienzan a proliferar, es decir, a sufrir divisiones mitóticas. Este segundo, el que está señalado con la letra B, este blastocisto, es el que se va a empezar a implantar el día 7 en el endometrio, que como estamos viendo en la figura de la izquierda, vemos como en el útero el endometrio está señalado de color verde. Vemos cómo se va implantando ese blastocito dentro del endometrio. De color amarillo está esquematizado todo el endometrio. Ese endometrio presenta un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple. Por debajo de ese epitelio una lámina propia de tejido conectivo o corión, que presenta glándulas, que recordemos que en esta fase, en la fase de implantación, se encontraba en la fase secretora, por lo tanto son glándulas tortuosas, llenas de secreción, y como todo conectivo encontramos vasos. Vemos cómo ese blastocito se va a introducir dentro del endometrio, y esa capa del macizo celular externo o trofoblasto va a empezar a ir invadiendo todo lo que es el endometrio, y se va a ir dividiendo en 2 capas. Una que está señalada de color celeste claro, que avanza rápidamente y que no hay un límite definido entre célula y célula, que a la que vamos a denominar sincitio trofoblasto, y otra capa que le sigue por detrás, que está señalada de un color celeste más oscuro, que es el citotrofoblasto, que es una capa que avanza más lentamente y que tiene un límite neto entre célula y célula. Lo que
se ve de color violeta, es el embrioblasto o macizo celular interno, que es lo que va a dar origen al embrión. Como podemos ver, el blastocisto se implanta con la zona donde se encuentra el macizo celular interno hacia el epitelio del endometrio. Un estadio más avanzado, ese sincitio trofoblasto, vemos cómo avanza rápidamente, seguido por el citotrofoblasto, que avanza mucho más lento. Ambos tejidos, el sincitio y el citotrofoblasto, que ambos provenían del macizo celular externo, recordemos, o trofoblasto, son los que van a dar origen a la placenta. En cambio, el embrioblasto, que se acuerdan que en la diapositiva anterior se encontraba como un cúmulo de células en color violeta, ya en este estadio empieza a diferenciarse en dos capas, una superior denominada epiblasto y otra inferior coloreada con verde denominada hipoblasto. Seguimos avanzando en los días. Vemos que el sincitio sigue avanzando, introduciéndose cada vez más en el endometrio, el cito también. Ya vemos bien formado acá en esta ilustración, bien formado el embrión por dos capas, el epiblasto coloreado en rojo y el hipoblasto coloreado en verde. Sigue introduciéndose el blastocisto. Vemos que cada vez se encuentra más introducido dentro del endometrio. Ya toda el citotrofoblasto forma ya toda una capa que continúa al sincitio. El embrión, que decíamos que estaba formada por el epiblasto y el hipoblasto, entre el epiblasto, que es el que encontramos de color rojo, y el citotrofoblasto, que es el que está en celeste con todas las células totalmente delimitadas unas de otras, aparece una cavidad que llamamos cavidad amniótica. Entonces ya en este estadio el embrión ya está formado por una cavidad, que es la cavidad amniótica, que se encuentra por encima de una de las hojas, que es el epiblasto, la coloreada en rojo, y por debajo de esta otra capa coloreada en verde, que es el hipoblasto. Vemos cómo ya está totalmente implantado el sincitio trofoblasto o sincicio trofoblasto. Ya empieza al ir invadiendo, empieza a romper las paredes de los vasos y empiezan a formarse dentro de él lagunas con sangre materna. Todo el citotrofoblasto vemos que está rodeando ya al embrión, y vemos en este caso el embrión con una cavidad superior, que es la cavidad amniótica, una capa de células coloreadas en rojo, que es el epiblasto, una capa de células por debajo coloreadas de verde, que es el hipoblasto, y otra cavidad por debajo del hipoblasto, una nueva cavidad que se denomina saco vitelino. Vemos por la zona donde se produjo la implantación, se obstruye, se tapa, se obstruye a través de un tapón de fibrina. El embrión está formado entonces por una cavidad amniótica, una capa
de tejido que es el epiblasto, otra capa inferior que es el hipoblasto y otra cavidad por debajo que es el saco vitelino. Entonces acá hablamos de un embrión y hablamos de un embrión de un disco germinativo bilaminar. Un embrión formado por un disco germinativo bilaminar. Llamamos disco porque tiene forma de disco y bilaminar ya que tiene dos láminas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar y que nos vamos a quedar en la parte del embrión para luego continuarlo más adelante. Vamos a seguir avanzando, pero para la formación de la placenta. Cuando hablamos entonces de placenta, vamos a decir que la placenta entonces iba a estar formada por el sincicio trofoblasto, que es el celeste claro, el citotrofoblasto, que es el celeste oscuro con las células bien delimitadas, o sea, con un límite celular bien neto, y vemos que aparece acá una tercer capa que está coloreada de amarillo, que esta capa se denomina mesodermo extraembrionario. Extraembrionario porque se encuentra por fuera del embrión. Son esta capa, el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto son las tres capas que van a formar la placenta. Nos vamos a dedicar ahora a ver la parte de la placenta. Ya dijimos entonces que estos eran los tres tejidos. Ahora vemos cómo esos tres tejidos, el último que se ha formado, el mesodermo extraembrionario, empiezan a aparecer en el espacio hasta que finalmente se unen en un solo espacio, que lo vemos señalizado como celoma extraembrionario a ese espacio, y ese mesodermo extraembrionario recubre, por un lado, con una hoja la parte interna o la hoja interna a todo lo que es el embrión, y por la hoja externa va a quedar en contacto con el citotrofoblasto. También vamos viendo aquí en esta imagen cómo, como el sincitio nosotros dijimos que era un tejido sumamente invasivo, ¿qué va a pasar? Necesitamos que un tejido le ponga un freno. Entonces, ¿quién va a ser ese tejido que se va a encargar de sobrepasarlo y ponerle el freno para que no siga implantándose y siga avanzando? El citotrofoblasto. Por eso vemos cómo empiezan a aparecer acá en este esquema como pequeños avances del citotrofoblasto hacia el sincitio. Comenzamos a hablar de la placenta. La placenta presenta dos caras, una cara materna, que es la que da hacia la madre, y una cara fetal, que es la que da hacia el feto y que nos damos cuenta porque es la que presenta el cordón umbilical. El componente fetal, se ve en esta imagen muy bien, presenta todo lo que corresponde al cordón umbilical, que este cordón umbilical presenta dos arterias umbilicales que llevan sangre desoxigenada y una vena umbilical que lleva sangre oxigenada. Está recubierta por una capa, que es esa capa que se ve de color gris, que es lo que correspondería al amnios. Esa capa, el amnios, no es más que el tejido que recubre la cavidad amniótica de la que hablamos cuando dijimos que se estaba formando el embrión. Y un corión frondoso que está formado por las vellosidades coriales. La formación de estas vellosidades, que van a ir a formar el corión frondoso, que es el que vamos a dar a partir de ahora de esta diapositiva. El componente materno, en cambio, el componente materno es la decidua basal. La decidua basal es la parte del endometrio
que está en contacto con la placenta y que la decidua basal va a emitir tabiques que se van a ir hacia la placenta, que más o menos la va a dividir como si fueran las placas que presenta, por ejemplo, el caparazón de una tortuga. Esas placas en las cuales dividen esos tabiques que provienen del endometrio se denominan cotiledones. Y dentro de cada uno de esos cotiledones vamos a ir a encontrar las vellosidades coriales, que son las que vamos enseguida a explicar cómo se forman. Las funciones de la placenta. La principal función de la placenta es el intercambio de gases por difusión, o sea, dióxido de carbono y oxígeno. La nutrición, porque el pasaje de lípidos, de proteínas, de hormonas, de vitaminas. La excreción de todos los desechos, ya que todo lo que es el aparato urinario del feto no está, debe ser eliminado, y todos esos desechos de esa función, de la función proveniente de la función urinaria, es excretado a través de la placenta. La defensa, función de defensa, ya que permite, a través de esta placenta pasan los anticuerpos de la madre al embrión, y tiene también una función hormonal porque secreta gonadotrofina coriónica, estrógenos, progesterona y somatomamotrofina coriónica u hormona lactógeno placentaria. Explicaremos la formación de las vellosidades. Como explicamos anteriormente, necesitábamos que algún tejido superara al sinsitio trofoblasto para ponerle un freno y que no siguiera invadiendo ese endometrio. Es así que el citotrofoblasto comienza a meterse o a introducirse dentro del sinsitio trofoblasto, y si hacemos un corte transversal de cuando se introduce ese citotrofoblasto en el sinsitio, como aparece en la figura del lado izquierdo, al hacer un corte transversal de eso, nos da este corte que aparece en la figura del lado derecho, que está marcada con una letra A, en la cual vemos que se nos forma una estructura en la cual el sinsitio trofoblasto está por fuera, el citotrofoblasto está por dentro, y si miramos bien, esa estructura que se va formando se encuentra al lado de esos vasos maternos que han sido horadados por el sinsitio trofoblasto. De esta forma vamos a tener a ambos lados de ese sinsitio trofoblasto, de esa vellosidad, que le vamos a llamar vellosidad primaria, sangre materna. Bueno, así como veíamos que el citotrofoblasto se introducía dentro del sinsitio, en un estadio posterior, no solamente el citotrofoblasto se introduce, sino también el mesodermo extraembrionario. Se forma otra estructura que es la vellosidad secundaria, y esta vellosidad secundaria se encuentra graficada en la figura del lado derecho, y es un gráfico de un corte transversal, y vemos perfectamente la disposición de los tejidos. Sinsitio trofoblasto por fuera, citotrofoblasto en el intermedio y mesodermo extraembrionario en el centro. Ya pasado una semana de lo que explicamos anteriormente, o sea, ya prácticamente a los 21 días, aparece la llamada vellosidad terciaria. ¿Qué ocurre? Las células del mesodermo extraembrionario, que son células mesodérmicas, comienzan a diferenciarse en
vasos sanguíneos y en los primeros células sanguíneas, o sea, los primeros glóbulos rojos. Esos vasos sanguíneos que se diferencian más con los glóbulos rojos nos van a dar la diferencia entre la vellosidad secundaria y terciaria. Quiere decir que la vellosidad terciaria va a estar formada por sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y los vasos sanguíneos con las células sanguíneas en el interior. Como dijimos nosotros anteriormente, como esa vellosidad va a quedar entre la sangre materna que proviene de los vasos, esos que han sido horadados, que van a estar llenos de sangre, se va a producir a partir de esta vellosidad el intercambio entre la sangre de la madre que se encuentra en ese espacio y la sangre fetal. Eso se produce a través de una barrera que se llama barrera placentaria. La barrera placentaria está formada por todos esos tejidos que nosotros hablamos en la vellosidad terciaria. El sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario y el endotelio del capilar. Bueno, acá ya se ve bien en este dibujo, bien un embrión de 21 días con todas las vellosidades y ya la formación de la placenta. Aquí ya hablamos también de que el embrión ha avanzado, o sea, ha cambiado de estructura, pero ya lo explicaremos luego de terminar placenta. En este corte sagital de placenta se observa en la porción superior la parte fetal de la placenta, en la cual se observa el cordón umbilical con una vena umbilical y 2 arterias umbilicales, un pequeño tejido coloreado de celeste que es el amnios, y cómo se ve saliendo de ese tejido fetal las vellosidades. Por el otro lado está la parte materna, teñida de color lila, lo que corresponde al miometrio formado por músculo liso, en el cual podemos observar gran cantidad de vasos, que son los vasos maternos, y de color amarillo esa zona del endometrio que nosotros dijimos que se modificaba, que se denominaba decidua basal y que emitía tabiques separando una zona entre vellosidad y vellosidad. ¿Cómo se produce la circulación placentaria? Bien, la circulación placentaria, sabemos que del embrión llegan hacia la zona de la placenta a través de las arterias umbilicales, sangre con dióxido de carbono y desechos. Esta sangre con dióxido de carbono y desechos llegan hasta las vellosidades coriales o vellosidades fetales o vellosidades placentarias. Tiene que producirse el intercambio entre esta sangre que trae el feto con la sangre materna que llega a ese espacio contenido entre los dos tabiques que se denomina cotiledón. ¿Cómo llega la sangre materna a ese cotiledón? Comencemos explicando del lado materno. La madre tiene las arterias endometriales. Por esas arterias endometriales, que por ser sangre arterial entra con mucha presión, esa sangre arterial con oxígeno y nutrientes entra a presión a esa zona contenida entre los dos tabiques donde se encuentra la vellosidad y baña la vellosidad. Al producirse esto, se produce el intercambio entre ese intercambio de la sangre del feto
con la sangre materna, o sea, el intercambio de gases y de nutrientes y desechos. ¿A través de qué? A través de esa barrera placentaria que habíamos hablado que existía en la vellosidad. Es decir, que es necesario que cruce el oxígeno y los nutrientes, el silficio-trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario y el endotelio del vaso fetal para poder llegar a la sangre fetal. Y a la inversa, para salir el dióxido de carbono y los desechos. De esa forma, los desechos y dióxido de carbono que me van a quedar ya en la zona entre los dos tabiques, luego van a regresar a través de las venas endometriales a la madre y de esa forma llegan los desechos y el dióxido de carbono a la madre, o sea que la madre le va a producir la llegada de oxígeno y nutrientes y se va a llevar, digamos, los desechos y el dióxido de carbono. Bueno, en este pequeño esquemita se observan las deciduas o los cambios que sufre el endometrio, y esa zona del endometrio donde sufre un cambio se denomina decidua. El endometrio que cambia alrededor de la placenta, o sea, que está en contacto con la placenta y que emite los tabiques, ya dijimos que se llamaba decidua basal. El que se encuentra del otro lado del embrión, en el lado contrario, donde no están las vellosidades fetales, se denomina decidua capsular. Y esa decidua que va a estar en todo el resto de la cavidad uterina se denomina decidua parietal. Finalmente, luego, con el crecimiento del embrión, se produce la unión de esa decidua capsular con la decidua parietal del lado contrario y se cierra totalmente, se obstruye totalmente la cavidad uterina. Retomaremos ahora, ya habiendo finalizado con la formación de la placenta, sus funciones y su circulación, con todo el desarrollo embrionario. Habíamos quedado en un embrión que estaba formado por dos láminas, por lo tanto hablábamos de un disco germinativo bilaminar. Ahora vamos a retomar ese disco germinativo bilaminar y vamos a empezar a hablar cómo se transforma ese disco germinativo bilaminar en trilaminar, y eso ocurre en la tercera semana del desarrollo. Acá vemos cómo nos había quedado formado ese disco germinativo bilaminar, con una cavidad amniótica, un epiblasto coloreado de rojo, un hipoblasto coloreado de verde y otra cavidad por debajo, el saco vitelino. Acá hablábamos de un embrión formado por un disco germinativo bilaminar. La transformación de disco germinativo bilaminar a trilaminar, es decir, la formación de las tres hojas germinativas, es un proceso al que denominamos gastrulación. O sea que gastrulación es el proceso a través del cual se forman las tres hojas germinativas. Todo esto se inicia un día específico, que es el día 14. Si observamos esta imagen, que es la imagen de la imagen anterior, pero vista desde arriba, desde como si nos paráramos mirándolo desde la cavidad amniótica al epiblasto, vamos a ver que en el epiblasto, en la porción caudal, es decir, la porción posterior, va a aparecer una línea denominada línea primitiva. Esa línea primitiva, donde inicia, tiene un hueco o una fosa que se denomina fosita primitiva y que se encuentra rodeado, así como si tiene como la forma de un volcán, donde esa parte más elevada se denominaría nódulo o nudo de Hensen. Acá vemos en un corte sagital cómo
se ve la línea primitiva en ese epiblasto. Vemos cómo se ve bien por la parte caudal, o sea, la parte posterior. Vemos cómo la parte de donde inicia en la porción cefálica tiene la fosita primitiva con una porción más elevada, que es lo que se denomina nudo o nódulo de Hensen. Explicaremos el proceso, cómo se forman las tres hojas germinativas. Vemos en la imagen superior cómo se encuentra la línea primitiva y una zona más ensanchada hacia la zona anterior, que es la fosita primitiva, rodeada de una zona elevada que es el nudo de Hensen. ¿Qué ocurre con las células del epiblasto? Las células del epiblasto comienzan a multiplicarse. Al aumentar tanto la cantidad de células, estas células tienen que empezar a invaginarse a través de esa línea primitiva. Se invaginan a través de esa línea primitiva y van a rellenar la zona entre lo que es el epiblasto y el hipoblasto. Y van a ir desplazando las otras células. Entonces, al ir invaginándose, que se van a ir invaginando hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, me van a quedar formadas las tres hojas germinativas. Aquellas células que me quedan en la zona que antes estaba ocupada por el epiblasto van a formar el ectodermo. Las células que quedan por debajo del ectodermo, en el medio, que están coloreadas en color rojo, van a ser las que forman el mesodermo. Y aquellas células que desplazan al hipoblasto hacia abajo y van a ocupar el lugar de las células o la zona donde estaban las células del hipoblasto, que están teñidas de color amarillo, forman el endodermo. De esa forma vamos a tener ya el embrión formado por tres hojas. La azul, que denominamos ectodermo, la roja, que está entre medio, que es el mesodermo, y la que nos queda por debajo, que es el endodermo, que está coloreada de color amarillo. No todas las células se van a imaginar por la línea primitiva. Hay células que se imaginan directamente por la fosita primitiva, por la zona que vimos donde se iniciaba, por la zona más cefálica, más anterior a la línea primitiva. Esas células que se imaginan hacia la zona anterior por la fosita primitiva, como si fuera un dedo de un guante hacia adelante, formando un cordón, primero una estructura totalmente hueca, como si fuera un cordón hueco, y después un cordón que se hace totalmente macizo, que queda por debajo del ectodermo en la zona cefálica, y van a formar esas células que se imaginan por allí, la llamada notocorda. ¿Por qué es importante la notocorda? Porque nosotros necesitamos sí o sí de la presencia de la notocorda en la porción anterior o cefálica del embrión, por debajo del ectodermo, para que nosotros se nos pueda formar el sistema nervioso central. La función principal de la notocorda es la inductora para la formación del sistema nervioso central. Aquí tenemos otra visión de la formación de la notocorda. Observamos cómo son células que se invaginan por la fosita. Vemos acá cómo está marcado el nódulo de Hensen, que es eso más elevado que forma la fosita. Cómo forma una estructura hueca en un principio, hasta que finalmente va a quedar como una estructura totalmente maciza por debajo de lo que está coloreado acá en color verde, que es lo que la placa neural, que es lo que va a dar origen después a todo lo que es el sistema nervioso. Esta placa neural
no es más que un engrosamiento del ectodermo. O sea que, como ustedes pueden observar, necesitamos sí o sí de la notocorda en la porción anterior del embrión, por debajo del ectodermo, para que se pueda formar esta placa neural que es la que va a dar origen al sistema nervioso central. Bueno, acá damos toda la bibliografía consultada para poder realizar este teórico. Agradezco mucho los autores de estas imágenes que realmente nos ayudan mucho para la explicación de la parte embriológica. Bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias.